Queridos estudiantes del tercer grado de secundaria de la gran casa de estudios Ingenieros Uni, bienvenidos a la sesión 26ª. La asignatura es Historia Universal. Hoy en día vamos a usar nuestro libro, abrir la página 114, luego 115 hasta el 118. Hoy desarrollaremos el capítulo 26. Los contenidos que están dentro de este capítulo se denomina movimientos totalitarios, el nazismo. La semana pasada hemos hecho el fascismo. Hoy en día vamos a hacer sobre el nazismo, muchachos. Bien, entonces, mis queridos estudiantes, está dirigido este tema para ustedes que pertenecen al tercer grado de secundaria, presentado por el profesor David Guamán Manrique. Sin más preámbulos, mis queridos estudiantes, vamos a explicar el desarrollo del nazismo alemán. ¿Ya? El nazismo alemán. Alumno. Dice, ¿qué fue el nazismo alemán? Se llama el nacionalsocialismo, comúnmente acortado a nazismo. Nacionalsocialismo, nazismo. Es la ideología del régimen que gobernó Alemania de 1933 a 1945, con la llegada al poder del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán de Adolfo Hitler. Su simbología NSDAP. ¿Ya? NSDAP. Ahora, Hitler instituyó una dictadura, el autoproclamado Tercer Reich. Ahora, ¿qué cosa es Reich? Imperio, el Tercer Imperio. ¿Ya? La Alemania de este periodo se conoce como la Alemania nazi. Entonces, aquí vamos a tener que recordar cuando hablamos de el nazismo alemán, voy a tomar en cuenta primero a su líder, Adolfo Hitler. Al partido que se llama Partido Nacionalista Obrero Alemán. Simbología NSDAP. O simplemente nazismo. ¿De dónde viene el nazismo? Del nacionalsocialismo. De ahí se desprende nazismo, nacionalsocialismo. ¿Y el nacionalsocialismo de dónde se desprende? Del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. ¿Ya? Entonces, hay que recordar también que Tercer Reich es Tercer Imperio. ¿Ya? Ahora, otro dato que debo de tomar en cuenta, Adolfo Hitler cuando llega al poder, muchachos, vamos a ver por acá dónde está, cuando llega al poder, muchachos, este líder, ¿dónde está? Se va a hacer llamar, ¿dónde estamos? Führer, pero esa escritura por acá está, vamos a ver. ¿Está o no acá? Vamos a chequear. Bueno, se hizo llamar Führer, que reemplazaba, ¿a quién? Reemplazaba al título del presidente. O sea, Alemania había ingresado a vivir en una época republicana, muchachos, en el que gobernaba un presidente elegido por el pueblo alemán. Y ese presidente, muchachos, ese presidente fue reemplazado por Adolfo Hitler. Ahorita vamos a ver eso, como Führer, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del nazismo, vamos a tener que hablar sobre el Tercer Reich, que lo tomó el Führer, Adolfo Hitler, con su Partido Nacional Socialista Obrero Alemán llamado nazismo. Y aquí otro dato. El nazismo es una forma de fascismo, o sea, de ideas totalitarias,
¿no? Ideas nacionalistas, que demostró un rechazo ideológico hacia el marxismo. O sea, el sistema ruso había abrazado el marxismo-comunismo. Contra eso estaba el fascismo y el nazismo alemán. Contra la democracia liberal, sistema que lideraba Estados Unidos. Y contra el propio sistema alemán, es decir, el sistema parlamentario llamado, por ejemplo, había un parlamento que ayudaba a gobernar al presidente y un presidente elegido por el pueblo. Este sistema de gobierno parlamentario que pertenecía a Alemania no le gustaba en absoluto al nazismo. Entonces, el nazismo, mis queridos estudiantes, luchó contra el marxismo ruso, la democracia liberal norteamericana y su propio sistema parlamentario alemán. También incorporó un ferviente antisemitismo, muchachos. ¿Qué significa antisemitismo? Antijudíos. Matemos, persigamos y matemos a los judíos. El antisemitismo, muchachos, llevó a un gran holocausto hacia los judíos. Y esta persecución del gran holocausto judío fue las matanzas que generaron los alemanes en contra de los judíos, que los calificaban como la raza más inferior e inservible del planeta Tierra. Eso se llama antisemitismo. El racismo científico, ¿qué decía, muchachos? Que la raza alemana era la raza superior del planeta Tierra. Ellos se consideraban de sangre azul. Y como sangre azul, teniendo esa sangre azul, ellos estaban llamados a dominar al resto de las razas. Y ellos serían el eje del planeta Tierra, cuyo giro se tornaba en principal eje Alemania, y los demás países giraban a su alrededor. Y otro término, la eugenesia. ¿Qué cosa es la eugenesia, muchachos? Mejorar los genes de la raza humana y eliminar, ojo, para los alemanes nazis había que eliminar a una raza determinada, a la raza de homosexuales. Eliminemos a todos los homosexuales, a todos los enfermos, a todos los ladrones, a todos los políticos contrarios a nuestra nazi alemana. Eliminemos a todos ellos porque esa raza no sirve. Y solamente los buenos alemanes, los alemanes poderosos, los alemanes bien alimentados, los alemanes inteligentes, solo estos alemanes pueden dejar sus genes a una nueva generación. Imagínense. Eso es la eugenesia. Y así pensaba Adolfo Hitler, muchachos. Su nacionalismo extremo provino del pangermanismo, o sea, pan grande, germanismo Alemania, grande Alemania. Y el movimiento Volkisch, prominente en el nacionalismo alemán de la época y fuertemente influenciado por los grupos paramilitares anticomunistas. Estos grupos paramilitares anticomunistas se llamaron los Freikorps o cuerpos anticomunistas, que surgieron después de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, de la cual surgió el culto a la violencia que estaba en el corazón del movimiento nazi. Los nazis eran violentos, asesinos, mataban, miraban a un homosexual, ¡pum!, muere homosexual. Los enfermos, ¡pum!, que mueran. Ladrones, ¡pum!, muere ladrón. Político contrario al nazismo, ¡pum!, pura muerte. Y con la política del terror, los nazis
tomarían el poder en Alemania y gobernarían a toda la población. Ahora, factores o causas para el surgimiento del nazismo alemán. ¿Por qué surgió? Primero, surgió por el Tratado de Versalles, muchachos. Este Tratado de Versalles, las duras condiciones de paz impuestas en el Tratado de Versalles contra Alemania en el año 1919, y que al asumir el poder, Adolfo Hitler desconocería este tratado. ¿Qué hizo? Yo desconozco este tratado. Para mí, este tratado no sirve. Y lo rompió. Allí empezaba a incumplir el Tratado de Versalles. Un peligro para la consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. La grave crisis mundial del Jueves Negro en 1929. ¿Qué quiere decir, muchachos? La crisis de 1929 en Estados Unidos provocó también una grave crisis en Alemania. Como Estados Unidos era el principal benefactor de Alemania, que le prestaba mucho dinero y le prestaba apoyo, entonces, con la crisis de 1929 en Estados Unidos, suspendió el apoyo económico a Alemania. Y Alemania también se vio sometido por esta crisis económica. El descontento popular, crisis social. El descontento popular ante la injusta situación que hacía que las calles se llenaran de manifestaciones extremistas, de toda índole, tanto de izquierda como la derecha. O sea, todos protestaban, mis queridos estudiantes, contra la crisis, protestaban contra el Tratado de Versalles, no había tranquilidad social. Ahora, muchachos, el fuerte descrédito de las democracias liberales. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, Estados Unidos vivía una democracia liberal y similar a eso había en Alemania un gobierno democrático porque tenían un presidente, ¿no? Dice, dado que las dictaduras que surgieron, o sea, por ejemplo, surgió una dictadura en Italia surgió el fascismo. Esa Italia fascista demostró capacidad de controlar y resolver las crisis más efectivamente que las democracias. La democracia no puede, en Alemania no puede detener a la crisis social, ni puede romper el Tratado de Versalles. Pero sí lo va a hacer el nazismo. El nazismo va a combatir la crisis social y va a combatir la crisis económica. Y también va a desconocer el Tratado de Versalles. Y acá dice, tanto la Italia de Benito Mussolini, quien fue elogiado por puso fin a las huelgas y caos económico que habían dominado ese país, como el Imperio Japón, países en los que se impusieron gobiernos fuertes, no solo resolvieron la crisis a mediados de los 30, sino que fueron percibidas como restaurando el orden social aún con anterioridad a esta solución a problemas económicos. En otras palabras, tanto en Japón como en Italia habían surgido ya partidos políticos totalitarios, nacionalistas, en contra del liberalismo democrático, en contra del comunismo ruso y en contra de la democracia liberal. Muchachos, entonces, habían ya dos ejemplos, el fascismo en Italia y el imperialismo japonés. ¿Se acuerdan quién era el emperador japonés? El que comenzó Japón a hacer crecer fue el emperador Hirohito. Y este emperador Hirohito, muchachos, va a dejar su legado al el emperador Meiji, ¿no? El emperador Meiji va a hacer crecer a Japón como un imperio. Y este emperador Meiji va a dejarle la posta al emperador Hirohito.
Y el emperador Hirohito va a hacer crecer a Japón, así convirtiéndolo en un hombre, en un país poderoso. Y Benito Mussolini en Italia, ambos países eran ejemplo para Alemania. Y Alemania elogiaba lo que ocurría en Italia y elogiaba lo que ocurría en Japón. Y los alemanes decían, yo quiero ser como Alemania, perdón, como Italia, que estaba el fascismo, y como el Japón, que estaba el imperialismo impositivo. Pero le dio resultado al Japón, ¿no? Ahora vamos a ver cómo los nazis llegan al poder en Alemania. Ya, el ascenso al poder de los nazis. Muchachos, dice. Primero hay que conocer qué cosa era la República de Weimar. No de Neymar. Neymar, ese jugador brasilero, ese jugador brasilero que más escandaloso para caerse en las jugadas, que nos costó el partido, y un árbitro chileno de apellido Bascuñán, debería apellidarse Bascuchoro, porque nos robó el partido frente a Alemania, cobró 2 penales que ningún otro árbitro que no fuera un tal Bascuñán hubiera cobrado penal. Por el contrario, hubiera sacado tarjeta amarilla y hasta roja a Neymar. Bueno, dejemos de lado eso, muchachos. Estamos hablando de la República de Weimar. ¿Qué fue la República de Weimar? Fue el régimen político y, por extensión, el periodo de la historia alemana comprendido entre 1918 y 1933. O sea, tras la derrota del país en la Primera Guerra Mundial, apareció la República de Weimar. El nombre de República de Weimar es un término aplicado por la historiografía posterior, puesto que el país conservó su nombre de Deutsches Reich, que significa Imperio Alemán. La denominación procede de la ciudad alemana de Weimar, o sea, donde se reunió la Asamblea Nacional Constituyente y se proclamó la nueva Constitución, que fue aprobada el 31 de julio y entró en vigor el 11 de agosto de 1919. Y duraría hasta cuando Hitler toma el poder. ¿Ya? Esa es la República de Weimar. La inestable República de Weimar. La República de Weimar fue un régimen bastante inestable. Padeció diversos acontecimientos que contribuyeron a debilitarla para dar paso al poder de los nazis. ¿Ya? Al poder llegan los nazis. Partido Obrero Alemán. Este Partido Obrero Alemán, muchachos, lo fundó Anton Drexler y Karl Harrer. Anton Drexler y Karl Harrer fundaron el Partido Obrero Alemán. Y a este Partido Obrero Alemán, Adolfo Hitler ingresó como espía para destruir a este partido. Es decir, los militares ordenaron a Adolfo Hitler a ingresar al seno del Partido Obrero Alemán que se oponía al gobierno de Alemania. Entonces, Adolfo Hitler, enviado por el cuerpo militar, Adolfo Hitler también era un militar, ingresa al seno del Partido Obrero Alemán. Al final, muchachos, Adolfo Hitler compartiría sus ideales. O sea, compartió las ideas del Partido Obrero Alemán. Hitler abandonó la carrera militar para adentrarse en la política. Ya Hitler iba figurando. Quiere decir que lo mandan para destruir al Partido Obrero Alemán y él se convierte en un seguidor del Partido Obrero Alemán. La fundación del Partido Nacional Obrero Alemán. Ya, o sea, del Partido Obrero Alemán, Hitler va a fundar el Partido Nacionalista Obrero Alemán. Agrega, ¿qué le agrega? Nacionalista, que toda la nación alemana debía convertirse en obrero alemán. Y sus iniciales, NSDAP. Acá dice, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán
conocido coloquialmente como partido nazi, fue un partido político activado en Alemania entre 1920 y 1945, cuya ideología se sustentaba en el nazismo. Su predecesor fue el Partido Obrero Alemán, es decir, antes que apareciera el Partido Nacional Obrero Alemán, perdón, el Partido Nacionalista Obrero Alemán, ya había existido el Partido Obrero Alemán. Por eso este es su punto de partida. El Partido Obrero Alemán es el punto de partida del partido nazi. Bien, ahora muchachos. La inestable República de Weimar, ya lo hicimos, otra vez creo que se repite acá, lo estamos repitiendo. Bueno, ya lo hicimos esto, ahora vamos a ver acá, intento de golpe de Estado. En 1923, los nazis intentaron dar su propio golpe de Estado. El episodio se conoció como el Putsch de Múnich. La intentona golpista fue un fracaso, murió una veintena de personas y Hitler acabó preso en la cárcel de Landsberg. Durante su prisión, ya, atención, Hitler escribió Mi lucha. Ya, se escribe Mi lucha. Libro autográfico en el que expuso sus ideas acerca de la nación alemana y sus proyectos geopolíticos. ¿Ve? ¿Ya? Libro autobiográfico en el que expuso sus ideas acerca de la nación alemana y sus proyectos políticos. En Mi lucha, ya él diseñaba lo que iba a hacer ya. Estando preso, lo condenaron a 5 años de prisión. Ahora dice acá, o 4, vamos a ver acá. Dice, Hitler consiguió su libertad en 1924, reorganizó el partido nazi y decidió ir por la vía legal y participar formalmente en elecciones. Esto pese a que consideraba que la democracia hacía del gobierno un mendigo de la mayoría ocasional. No estaba de acuerdo con la democracia, pero participaría para ser elegido presidente. A partir de esta legalización, los nazis utilizaron los mecanismos del sistema democrático para llegar al poder. ¿Qué quiere decir? Que se sujetaron a la democracia y con ello buscaban llegar al poder a través de una elección presidencial y parlamentaria. Adolfo Hitler nombrado canciller de Alemania. El 30 de enero de 1933, Hitler es nombrado canciller de Alemania. ¿Por quién? Por el presidente von Hindenburg. ¿Ya? No está acá, vamos a ver. Dice, pone fin a la democracia. Al momento de haber sido nombrado canciller, Hitler va a poner fin a la democracia en Alemania. Guiados por ideas racistas y autoritarias, los nazis abolieron las libertades básicas y buscaron crear una comunidad Volk. En teoría, una comunidad Volk unía a todas las clases sociales y las regiones de Alemania, pero bajo el control único de Hitler. Entonces, Volk es el pueblo alemán bajo el control de Hitler. Un pueblo unido alemán bajo el control del único líder Hitler. En realidad, el Tercer Reich rápidamente se volvió un estado policial, donde las personas eran sometidas arbitrariamente al arresto y al encarcelamiento. De este modo se daba inicio al Tercer Reich. El Tercer Reich, llamado también el Tercer Imperio, germano y ario, que supuestamente duraría 1000 años, según la Constitución de Weimar, si bien el presidente tenía la facultad de nombrar o destituir al canciller y a los ministros, el gobierno estaba formado por los ministros bajo el liderazgo del canciller.
quienes requerían de la confianza del Parlamento, el cual desde 1932 contaba con mayoría nazi. El 14 de julio de 1933, Hitler promulgó la ley contra la formación de partidos, norma que estableció que el partido nazi era el único legal en Alemania. Ahora escuchen bien esto. La noche de los cuchillos largos es el ajuste de cuentas entre alemanes. Voy a explicar. Dentro del Partido Nacional Socialista Obrero de Alemania existían muchas facciones, muchos pequeños partidos que entre uno y otro empezaron a desobedecer la autoridad de Hitler. Entonces, ¿qué es lo que hizo Hitler? Armó una operación llamada la Operación Colibrí, o llamado también la Noche de los Cuchillos Largos. Esto ocurrió entre el 30 de junio y el amanecer del 1 de julio de 1934, cuando el régimen nazi dirigido por Adolfo Hitler llevó a cabo una serie de asesinatos políticos. Es decir, Hitler va a mandar a matar a todos sus enemigos. Se puede incluir dentro del marco de actos que realizó el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán para apoderarse de todas las estructuras del Estado alemán. Mataron a todos los enemigos alemanes. Entonces, ¿qué es la noche de los cuchillos largos, muchachos? Ajuste de cuentas entre alemanes. Ahora, la noche de los cristales rotos. Este es otro ya, muchachos. Otro objetivo debe tener la noche de los cristales rotos. Fue una serie de linchamientos y ataques combinados ocurridos en la Alemania nazi, comprendiendo Austria también, durante la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, y llevado a cabo contra ciudadanos judíos. ¿Quiénes los mataron? Las tropas de asalto de las SA. ¿Y qué significa SA? Sturmabteilung, ¿ya? Sturmabteilung, que en español significa camisas pardas. Los camisas pardas, muchachos, mataron a los judíos sin compasión, junto con la población civil, mientras las autoridades alemanas observaban sin intervenir cómo mataban a los judíos. Ahí se produjo el mayor pogromo. ¿Y qué cosa es el mayor pogromo? El mayor saqueo de los bienes de los judíos y la matanza de los judíos en la historia. Imagínense, muchachos. Es decir, Hitler mandó matar y perseguir a todos los judíos del territorio alemán. Los odiaba. Adolfo Hitler, el nuevo, aquí está, el nuevo Führer, algunos lo llaman Führer, ¿ya? Adolfo Hitler, el nuevo Führer del Tercer Reich. Führer jurídicamente fue el cargo político en reemplazo al de presidente del Reich de Alemania en 1933. Tras la llegada de Adolfo Hitler al poder el 2 de agosto de 1934. Y aquí hablan las imágenes. Símbolo nazi, la cruz gamada. ¿Ya? Aquí hay dos S. La S, la SS o cruz gamada es la simbología de los nazis. Y acá su líder máximo, que es Adolfo Hitler. Los cuchillos largos, los SS matan a los SA. Aquí está la marcha de matar para matar a los SA. La noche de los cristales rotos. Ojo que es diferente a la noche de los cuchillos largos. Acá. ¿Por qué cristales rotos? Porque comenzaron a apedrear todos los bienes, las casas, las mansiones
que tenían los judíos. Amanecieron rompiendo todos sus cristales, capturando a los judíos y asesinándolos. Ese es el peor pogromo o la peor matanza que recibieron los judíos. La política exterior nazi. ¿Qué hizo Adolfo Hitler con respecto hacia el exterior? Dice, se dirigía a crear un imperio europeo para Alemania a través de la guerra. Este Hitler estaba deseoso de construir un gran imperio alemán, no importa, haciendo la guerra. ¿Ya? Esta política requería la expansión rápida de la capacidad militar alemana. La conferencia de desarme de Ginebra, empezando en 1932, intentó evitar otra guerra europea con la negociación de una reducción de armamento. Hitler no obedeció eso. Hitler, reduce tus armamentos. Hitler repudió este esfuerzo con el retiro de Alemania de la conferencia en octubre de 1933. Se retira de la conferencia. Al mismo tiempo también se va a retirar de la Liga de las Naciones o de las Naciones Unidas. Se retira. Alemania nazi embarcó un programa grande de construcción militar. Premilitarización de la Renania. Ahora, muchachos, este pequeño título llamado Remilitarización de la Renania tiene su historia. Acá dice, las provisiones del Tratado de Versalles de 1919 prohibió a Alemania, vencido en la Primera Guerra Mundial, de apostar fuerzas armadas en la zona desmilitarizada en la Renania. ¿Dónde queda la Renania? Es un borde occidental que abarca Francia, Bélgica y parte de Holanda. Esa Renania, muchachos, dice, el Tratado de Versalles estipuló que las fuerzas aliadas, incluyendo tropas estadounidenses, ocuparan la región. En una violación flagrante del tratado, el 7 de marzo de 1936, Hitler ordenó a las tropas alemanes de acá es recuperar. Acá dice recuperar, ¿no? Ah, su macho. ¿Dónde estamos? Ya me perdí. Acá. Ah, no, reocupar está bien. Soy el tontito. Soy el tonto, muchacho. Estamos viendo acá la remilitarización de Renania, ¿no? Dice, en una violación flagrante del tratado, muchachos, en una violación flagrante del tratado el 7 de marzo de 1936, Hitler ordenó a las tropas alemanas de reocupar la región, volver a ocupar la región que se había perdido. O sea, militares, copen Renania, recuperen Renania y pónganse en Renania. Era la primera violación al Tratado de Versalles por parte de los alemanes. Segundo hecho internacional. Aspiración nazi de recuperar Danzig. Ahora, ¿qué es Danzig? El Tratado de Versalles, impuesto sobre Alemania después de su derrota en la Primera Guerra Mundial, declaró a Danzig ciudad libre, conjuntamente administrada por Polonia y la Liga de Naciones. Sigo. ¿Dónde estamos? A Alemania a Alemania le molestaba haber perdido esta ciudad en gran parte alemana, que también era un puerto importante en el mar Báltico. El retorno de Danzig a Alemania, acá, esto muchachos, el retorno de Danzig a Alemania se convirtió en el centro de la política exterior de Adolfo Hitler. Él soñaba con que ya había recuperado Danzig y así lo soñaba, ¿no? Así lo aspiraba.
El rechazo, el rechazón, dice acá. A ver, un momentito, muchachos. Acá es el rechazo. Ahora sí. El rechazo e incumplimiento. No estamos acá. A ver. No es esto. Ya, dice. ¿Dónde estamos? Ya, acá ya vimos esto, ¿no? Que era la primera violación al Tratado de Versalles. Ahora vemos aspiración nazi de recuperar Danzig. Dice, el tratado, ya hablamos sobre esto, ya está dicho, en 1939, acá, muchachos, esta partecita. En 1939, Hitler invadiría Polonia para cristalizar este deseo, lo que provocaría la Segunda Guerra Mundial. Es decir, para recuperar Danzig, ¿no? Muchachos, Alemania declaró libre a la ciudad de Danzig, conjuntamente que era administrada por Polonia y la Liga de las Naciones. Entonces, Alemania, para poder lograr la recuperación de Danzig, tenía que invadir Polonia, y así lo hizo. Y eso va a marcar el inicio de la Segunda Guerra Mundial, muchachos. El rechazo e incumplimiento al Tratado de Versalles. Las humillantes imposiciones del Tratado de Versalles contra Alemania no fueron aceptadas por Hitler. Hitler no aceptó el Tratado de Versalles. Dijo, Tratado de Versalles, no me vales. Así que repotenció a Alemania con un poderoso ejército. Construyó un arsenal militar con miras a una Segunda Guerra Mundial y aspiraba a hacer creer a su país, hacer crecer a su país, aspiraba a hacer crecer a su país, recuperando territorios perdidos en la Primera Guerra Mundial. A eso se le llama ideas expansionistas. ¿Y qué cosa es la idea expansionista? Recuperar el Lebensraum o espacio vital. ¿Cómo se llama al espacio vital en alemán? Lebensraum. ¿Ya? Hay que recuperar el espacio vital que nosotros hemos perdido. Y ese era el Lebensraum. Formación del eje Berlín-Roma-Tokio. El pacto tripartito del 27 de septiembre de 1940, muchachos. Acá dice, el pacto tripartito, 3 países, ¿ya? Firmaron el 27 de septiembre de 1940 el acuerdo de el eje Berlín-Roma-Tokio, o como la Alianza del Eje. Estos 3 países reconocieron la hegemonía alemana sobre la mayor parte del continente europeo, la hegemonía italiana sobre el Mediterráneo y la hegemonía japonesa sobre Asia del Este y el Pacífico. Ya prácticamente, muchachos, tanto Alemania como Italia y Japón, que ya se habían unido como los países del eje, ya tenían intereses territoriales en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, la idea alemana, ¿qué era? Ocupar la mayor parte del continente europeo. La hegemonía italiana, poder sobre el Mediterráneo. Y la japonesa, poder sobre Asia del Este y el Pacífico. Y estaban obligados a apoyar es un apoyo tripartito. Los 3 se van a apoyar, ¿ya? Por eso se estableció en 1936, ya se había establecido el eje Berlín-Roma. Y después, en 1940, se incluye Japón y va a entrar a conformar el eje Berlín-Roma-Tokio.
Dato adicional, muchachos. 27 de febrero de 1933, el edificio del Reichstag, o Parlamento alemán, es destruido por el fuego. Después de declarar que los comunistas fueron los responsables del incendio premeditado que destruyó el edificio del Reichstag, del Parlamento alemán, en Berlín, Adolfo Hitler utiliza este hecho, utiliza este hecho para arrogarse poderes extraordinarios en Alemania. Hitler convence al presidente alemán Paul von Hindenburg de declarar el estado de emergencia. De esta manera, las libertades personales protegidas por la Constitución quedan suspendidas. ¿Qué quiere decir, muchachos? Que después del incendio del Reichstag, Hitler convence al presidente alemán Paul von Hindenburg que declare el estado de emergencia. Con el estado de emergencia se eliminaba la libertad de prensa, la libertad de expresión, y protegidas por la Constitución quedan suspendidas. ¿Qué quedaban suspendidas? Las libertades personales. Listo, muchachos. Ahora requiere del trabajo de extensión siguiente: imprimir los mapas conceptuales que se envían en Word, leerlos, extraer un resumen y armar 2 mapas conceptuales para elaborarlos en el cuaderno. Este trabajo lo envían el próximo jueves 5 de noviembre de 9 a 9:30, de 9:30 a 10 de la mañana. Hoy trabajan las páginas 116, 117 y 118 de los ejercicios del libro. Antes de que acabe la secuencia de la clase, ustedes lo envían a mi WhatsApp personal. Bien, muchachos, espero que hayan entendido correctamente esta grabación. Estoy mal de la garganta, jóvenes. Con las justas estoy terminando de grabar. Pido 1000 disculpas. Así que conmigo será hasta una próxima oportunidad.